La crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos se agravó este miércoles tras el arancel del 50% anunciado por el presidente Donald Trump y la respuesta de Brasilia, que incluyó la doble convocatoria del encargado de negocios estadounidense y una advertencia directa del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Andrea. El choque, Nicolai, tiene como epicentro este juicio penal que afronta el ex jefe de Estado y aliado del republicano Jair Bolsonaro, procesado en la Corte Suprema por supuestamente liderar un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, después de perder las elecciones del 2022. La tensión entre Brasil y Estados Unidos escaló a nivel diplomático y comercial, y lejos de acabarse, todo apunta a que la cuerda está a punto de romperse. Todo se agravó cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció aranceles del 50% a los productos brasileños debido, en parte, por el juicio por tentativa de golpe de Estado contra el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien siempre ha considerado un gran aliado. Debido en parte a los ataques insidiosos de Brasil a las elecciones libres y a los derechos fundamentales de la libertad de expresión de los estadounidenses, cobraremos a Brasil un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los productos brasileños enviados a Estados Unidos. La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo. El republicano también acusó al Supremo Tribunal Federal de emitir órdenes judiciales secretas e ilegales y alegó un desequilibrio en la balanza comercial desfavorable para Estados Unidos. Acto seguido, Brasil convocó al representante de negocios de Estados Unidos por el apoyo de Trump a Bolsonaro, juzgado por intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones por escaso margen ante el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. El mandatario brasileño dijo en su red social X que Brasil puede actuar en reciprocidad y en un desafío al republicano enfatizó que su homólogo no debe interferir en la justicia brasileña. Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no se deja tutelar por nadie. El proceso judicial contra quienes planearon el golpe de Estado es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial brasileño y, por lo tanto, no está sujeto a ningún tipo de inferencia o amenaza que menoscabe la independencia de las instituciones nacionales. El presidente brasileño además desmintió que haya un déficit de Estados Unidos en la relación comercial con su país. Es información falsa entre el caso de la relación comercial entre Brasil y Estados Unidos sobre el supuesto déficit estadounidense. Las estadísticas del propio gobierno estadounidense confirman un superávit de ese país en el comercio de bienes y servicios con Brasil de 410.000 millones de dólares en los últimos 15 años. ¿Y cuál es la realidad económica entre ambos países? Washington ocupa el tercer lugar entre los principales socios comerciales de Brasil y es el mayor destino de las exportaciones del sector de transformación industrial brasileño. En cuanto al balance comercial bilateral, entre 2014 y 2024, el superávit en el comercio de bienes alcanzó los 91.600 millones de dólares, mientras que al incluir el comercio de servicios, la cifra ascendió a 256.900 millones. Después del cruce entre Washington y Brasilia, el expresidente Jair Bolsonaro, sin hacer referencia a la tensión diplomática y comercial, publicó un pasaje bíblico en una aparente alusión a esa crítica situación. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los malvados gobiernan, el pueblo gime. Proverbios 29:2. Y en Brasil la ciudadanía pues tiene opiniones encontradas. Algunos consideran que no habrá afectación en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Otros cuestionan las medidas unilaterales anunciadas por Donald Trump y no creen que haya una solución a corto plazo. Es Estados Unidos un país súper desarrollado. Brasil generalmente termina cediendo. Estoy en contra de nuestro gobierno. Soy partidario de Bolsonaro, ¿sabes? Estoy a favor de Bolsonaro. La forma en que actúa, en mi opinión, es una manera justa de reconciliar a un país con otro de manera amistosa. En cuanto a Trump, creo que es así. No debería interferir en un país que no le pertenece. Necesita gobernar su propio país. Brasil está gobernado por Lula, por lo que es Lula quien debería resolver los problemas aquí. No tenemos el poder que tiene China para competir como lo hicieron. Lamentablemente, no sé, no tengo grandes expectativas. No espero nada bueno, simplemente soy realista. Como brasileña, no espero nada.
Brasil necesita organizarse, analizar a fondo qué está mal e intentar cambiarlo todo. Lo que no podemos hacer es seguir viviendo así, siempre en manos de otros. ¿Lo ven? Se hace una cosa, está mal, y luego se hace otra. Hay demasiada corrupción, demasiadas cosas que van mal. En Brasilia saludamos a Marcelo Reck, analista internacional del Instituto Inforel de Relaciones Internacionales y Defensa. Bienvenido al informativo de NTN 24. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Andrea. Es un gusto estar con vosotros. Para explicárselo a nuestros televidentes, ¿por qué Brasil? Ayer Donald Trump decía que Brasil no había sido lo suficientemente bueno con Estados Unidos. Aquí hay razones económicas, pero también surgen razones políticas cuando se mete en el colador el tema de Jair Bolsonaro, a quien el gobierno estadounidense, en una nota diplomática que envió la embajada a Brasilia, lo describe como un perseguido político por el caso de golpe de Estado. Bueno, Nicolás, seguramente todo eso tiene un peso muchísimo mayor político, ¿no? No es una cuestión económica. Si miramos apenas el aspecto económico, Estados Unidos es superavitario en las negociaciones con Brasil desde hace muchos años. El tema es político. Y es político y empieza desde la campaña de Trump. Recordemos que Lula ya era presidente de la República de Brasil cuando hizo declaraciones de que el posible retorno de Trump al poder en los Estados Unidos representaba el retorno del nazifascismo a los Estados Unidos. Además, cerca de las elecciones americanas, Lula hizo declaraciones favorables a la candidata Kamala Harris. Una vez que Trump gana las elecciones, Lula desautoriza a cualquier diplomático brasileño a tener cualquier tipo de contacto con la administración Trump. O sea, Trump anuncia durante la campaña que iba a implementar una política de aranceles bastante dura, pero Brasil no se preparó, fue indiferente a lo que dijo el entonces candidato. Luego Trump asume la presidencia, anuncia nuevamente que va a hacerlo y el Brasil tampoco le da cualquier tipo de respaldo. O sea, Lula ha ignorado completamente desde las elecciones hasta la toma de posesión a Donald Trump. Trump ha dejado bastante claro, ese tema es político. Además, Lula también se va acercando a países que son vistos por Washington como hostiles. Casos de Rusia, de China, especialmente de Irán, ahora en una guerra en el Medio Oriente en contra de Israel. Brasil también ha tomado algunas decisiones en política exterior que tienen que ver con Israel, ha sacado a su embajador de Israel, no recibe al nuevo embajador israelí en Brasil, ha cortado prácticamente todas las relaciones diplomáticas y eso todo acumulado es lo que tenemos ahora con esta carta que Trump envía a Lula. O sea, como dice al principio, eso tiene mucho más que ver con política que con economía. Pero Marcelo, buenas tardes, que se traduce en economía, se traduce en un choque de gigantes americanos que va a afectar sin duda la economía de ambos países y tendrá un golpe también en la región. Es decir, que ambos o no están sabiendo manejar el tema político y lo están traduciendo al económico y por eso es que algunos dicen que esto es más difícil de solucionar a corto plazo. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos, Andrea, de geoeconomía, ¿no? La geopolítica de la economía, cuando utilizas de elementos económicos para lograr resultados políticos, ¿no? China lo hace también desde hace mucho. Trump lo está haciendo. Y lo que pasa es que si comparamos, tú has dicho, ¿no? Es una pelea entre gigantes americanos. Pero si comparamos lo que son los Estados Unidos en términos políticos y económicos con lo que es Brasil hoy en términos políticos y económicos, miramos que Brasil es el que tiene mucho más que perder en esta pelea. Eso se podría resolver fácilmente, te digo, si la política exterior de Lula no fuera una política exterior ideológica. O sea, superada las elecciones en los Estados Unidos, hay que estar negociando y hay que estar en la mesa con el gobernante que ha ganado. Y nosotros no hicimos eso. Trump se muestra muchísimo más dispuesto a conversar con los divergentes, con aquellos que no están con él, que no son sus aliados. El caso de China, por ejemplo, que Lula, por ejemplo. Lula se presenta al mundo como un estadista sudamericano, como quiere ser reconocido como un líder político internacional, pero sus actos
trabajan en contra de eso. Fíjate, hablamos de Estados Unidos, pero si corremos y hacemos un recorte de la política exterior de Brasil, hoy no tenemos relaciones con Argentina. Fíjate, con Argentina, que es nuestro vecino inmediato. Estamos con relaciones dañadas muchísimo graves con Paraguay, con el que dividimos la segunda mayor usina hidroeléctrica del mundo. No tenemos relaciones prácticamente ninguna con Venezuela y hay que recordar, ha sido Lula quien en 2023 ha rehabilitado políticamente a Nicolás Maduro. Tampoco tenemos relaciones con países de Centroamérica, además de Cuba, que simplemente lo único que hace de Brasil es tomar dinero y entrar en los BRICS. O sea, cuando evaluamos toda la política exterior que estamos implementando desde el retorno de Lula al poder, miramos una política exterior altamente ideológica y nada pragmática, o sea, contradiciendo toda la tradición histórica de Itamaraty, de la Casa de Río Branco. Mientras Trump se puede gustar, se no puede odiarlo, lo que sea, pero está cumpliendo con las promesas que hizo en campaña. O sea, el país que no ha atentado para ese detalle es que comete el error mayor. Trump no está haciendo absolutamente nada de novedoso. Todo lo que está haciendo lo anunció mientras estaba en campaña, luego que vuelve a Casa Blanca y lo está haciendo. Y nosotros no nos preparamos para absolutamente nada. Por lo tanto, y lo que ya se dice aquí en Brasil, sobre todo los grandes industriales, aquellos que tienen negocio en los Estados Unidos, de todo eso, la culpa principal es de Lula, que no supo tener una postura de estadista y acercarse al presidente de los Estados Unidos. Era Marcelo Reck, analista internacional del Instituto Inflorel de Relaciones Internacionales y Defensa desde Brasilia. Marcelo, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Hasta pronto.